saludándoles con gran afecto y queremos compartir esta palabra de fe, de esperanza que viene en Filipenses capítulo 1. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y hermanos, les amamos en el Señor, deseando que su paz sea con cada uno de ustedes. Y hoy queremos felicitar a Sarita, quien cumplió un año más de vida, y desde aquí también le mandamos un fuerte abrazo, deseándole la bendición de nuestro Dios, que le acompañe junto con sus padres, junto con sus hermanos, y que el Señor siga bendiciendo a Sarita y a toda su familia. Sarita, felicidades, que el Señor te bendiga. Pasando a otro concepto de ideas, queremos compartir con ustedes acerca un poquito, ¿verdad?, de la salud de nuestro hermano Esaú, que lo hemos dicho, se ha venido recuperando, le habían quitado el oxígeno, pero por ahí se presentó un problemita de una bacteria. Sin embargo, seguimos orando y Dios está respondiendo. Yo creo que pronto nuestro hermano dará testimonio de cómo el Señor le ha cuidado, le ha levantado. Y quiero agradecer a toda nuestra iglesia por intervenir en oración. También agradecemos a Dios por la vida de Amalia, quien también ya se está recuperando, ya está respondiendo favorablemente, y todo esto es por la misericordia de Dios. Gracias a su pueblo que ora, gracias a su pueblo que intercede, y queremos mandarles un saludo muy afectuoso desde la distancia. También queremos saludar en especial a nuestra hermana Marinela y a nuestra hermana Ceci, quien recientemente estuvimos por ahí orando con ellas, visitándoles, pasando un tiempo muy bendecido con el Señor, y desde aquí les mandamos un abrazo, un afectuoso saludo. Sabemos que domingo a domingo se juntan para escuchar la palabra de Dios a través de estos medios, y por eso glorificamos a Dios, porque a través de estos medios seguimos unidos, seguimos en contacto. Queremos también hacer énfasis en nuestro grupo de WhatsApp para seguir insistiendo, para seguir persistiendo en la oración. Cualquier situación que se presente, por mínima que sea, es bueno ponerla en oración al Señor. Ahora que pareciera que eso de la pandemia de repente baja y de repente sube, hermanos, sigamos teniendo los cuidados que se requieren. Lo hemos dicho desde que empezó esta situación, estamos en Cristo. Y aunque la lucha es dura, la lucha es difícil por todas las circunstancias que esto conlleva. Sin embargo, los hijos de Dios, los guerreros de Dios, debemos de permanecer firmes y fieles en el Señor, orando, ayunando, meditando en la palabra de Dios, y en la medida de lo posible compartir con otros ese amor y esa protección que solamente nos da el Señor. Quiero invitarles a orar por nuestro hermano Esaú y su familia, y también por Amalia, que es hermana de nuestra hermana Rodríguez, quien también le mandamos un fuerte abrazo, junto con su esposo Eduardo y a toda la familia. Vamos a orar. Como dice la Escritura, pedimos en oración al Señor por cada uno de ustedes. Si nos pone su petición ahí en el WhatsApp, téngalo por seguro, que no solamente su servidor, sino habrá muchos que estarán orando e intercediendo, porque el Señor ha puesto a fieles intercesores. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque una vez más podemos usar estos medios para llevar tu palabra.
para edificar a tu pueblo, para que a través de la lectura de los cantos tu nombre sea glorificado, pero sobre todo, Señor, para que tu palabra sea expuesta y, como dice tu palabra, penetre como esa espada de dos filos hasta lo más profundo de nosotros. Permite, Señor, que tu pueblo sea bendecido por ti. Oramos, Señor, por nuestro hermano Esaú. Sabemos que se ha ido recuperando, pero todavía seguimos intercediendo hasta ver, Señor, que nuestro hermano por su propio pie se está levantando en tu misericordia, en tu amor y en tu favor para con él y para con su familia. Oramos por su esposa, nuestra hermana Elsa, para que le sigas fortaleciendo, para que permita, Señor, que ella siga siendo esa guerrera que pelea por su esposo, que pelea por sus hijos, a quienes bendecimos desde aquí, Señor, y sabemos que la familia Gant, todos ellos serán bendecidos en Cristo Jesús. Oramos también, Señor, por Amalia, quien se ha ido recuperando, pero seguimos intercediendo, Señor, para que tu favor se siga manifestando. Dice tu palabra que tú eres fiel para completar la buena obra que has empezado en cada uno de nosotros. Y tanto en Esaú y su familia como en Amalia, tú te manifestarás. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a cada miembro, Señor, que nos escucha a través de estos medios. Bendice, Señor, a aquellos hermanos o aquellas personas, Señor, que no siendo miembros de este cuerpo, pero son bendecidos y escuchan tu palabra a través de este medio. Gracias porque lo haces posible. Gracias, Señor, porque pones hombres, mujeres dispuestos a trabajar la milla extra. Bendecimos a nuestros hermanos que participan, como los que cantan, los que editan, los que transmiten por estas plataformas. Padre, que todo este equipo, Señor, sea bendecido por ti, sea prosperado por ti, para bendición, Señor, de tu pueblo. A ti te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a continuar con nuestro programa, esperando que todo lo que aquí usted vea y escuche sea de bendición para su vida. Continuemos. Estimados hermanos, les invito a entonar juntos
la canción número 30, Todos juntos elevemos. La letra será algo nuevo, pero la melodía es conocida, como sucede en muchas de nuestras canciones dentro de nuestro cancionero. Cantemos todos juntos a nuestro Señor. Todos juntos elevemos gracias al buen Salvador. Grande ha sido su paciencia y sin límite su amor. Aleluya, aleluya, proclamemos su el divino Rey eterno nos rodea con pavor, a sus fieles santifica y redime al pecador. Aleluya, aleluya, proclamemos su loor. Aleluya, aleluya, proclamemos su loor. No perdamos la confianza
Hola, ¿qué tal, hermanos? Que Dios les bendiga. Somos la familia Rosas Carrasco y el día de hoy estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios porque venimos a presentarles a Martín Marcelo Rosas Carrasco, el nuevo integrante de esta familia. Un niño muy sano, muy alegre, por lo cual pues damos muchas gracias a Dios por todo lo que nos ha brindado. ¿Sale? Pues ya Dulce nos contará qué tal su experiencia con el parto. Bueno, fueron alrededor de 48 horas de dolores de parto, de menos a más, y nos regresaron una vez del hospital y ya la segunda vez que fuimos ya me iban a regresar otra vez, pero no, ya me internaron y en ese momento pues ya fue cuando dijeron que ya iban a hacer el bebé. Y fue cesárea al final, pero le doy muchas gracias a Dios porque pues los dos salimos, nos dieron de alta al mismo tiempo. Yo ya me estoy recuperando muy bien de la cesárea y le doy muchas gracias a Dios porque estuvo conmigo, estuvo con el bebé y estuvo dirigiendo las manos de los doctores que hicieron la cesárea y que me estuvieron atendiendo ahí en el hospital. Pues nació con 300 de peso, 53 centímetros y nació muy sano, salvo a los 7 días que tuvo ahí por ahí un declive debido a que no quería comer, estaba un poco deshidratado y una infección, ¿verdad? Lo ingresamos al hospital y al cabo de unos 7 días de estarles administrando un antibiótico, pues ya nos lo regresaron ya muy sanito. Entonces agradecemos a Dios y pues agradecemos pues todo lo que nos daban. También agradecemos a todos ustedes por sus oraciones, a todas las personas que estuvieron al pendiente por mensaje, por llamada, al pendiente del bebé, de nosotros, y también los que estuvieron ahí apoyándonos en todo lo que se ocupó con respecto al bebé. Les damos muchas gracias y también muchas gracias a Dios porque el bebé está con nosotros, ya tiene un mes de nacido, nació el 4 de agosto y ahorita ya tiene un mes de nacimiento y ahora ya el niño está muy sano, está muy bien, está con nosotros. Le damos muchas gracias a Dios y esperamos que podamos vernos pronto para también pues presentarlo, ¿verdad?, frente a toda la iglesia y hacer su presentación como debe ser. Dios les bendiga. Dios les bendiga.
hermanos, que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Regularmente, cuando hacemos preguntas, cuando hacemos cuestionamientos, es para encontrar respuesta. Quizás es porque estamos buscando información. Sin embargo, vamos a meditar en dos palabras o dos preguntas que Jesús hace. Y estas preguntas nos permiten encontrar dos puntos muy, muy importantes. A lo largo de esta meditación veremos dos aspectos. El primero es la declaración que hace Pedro acerca de quién era Jesús. Pero por otro lado también estaremos viendo cómo surge, cómo nace la iglesia de Cristo. Decía hace un momento, quizás cuando uno pregunta es para encontrar respuestas, para recibir información. Sin embargo, las preguntas que hace Jesús no es porque no supiera él acerca de lo que estaba pensando la gente, sino más bien era el llevar a sus discípulos a entrar a una meditación más profunda, donde pudieran de alguna manera establecer ciertas cosas. Cuando uno ve en el contexto de esta historia, dice que Jesús fue a una ciudad llamada Cesarea de Filipos, una ciudad que prácticamente era una ciudad gentil, una ciudad que no había judíos, una ciudad donde había mucho paganismo, mucha idolatría. También geográficamente se habla que es una ciudad donde había mucha roca, mucha piedra, y que se formaban una especie de cavernas por la cual debajo corría agua. Y a lo mejor todo eso tiene que ver con lo que Cristo quería enseñarle a sus discípulos. El siguiente paso donde Jesús quiere llevar a sus discípulos. Un paso donde ya van más allá de los milagros. Cuando uno lee toda la historia de Jesús, estamos ya entrando a la parte importante o parte medular del ministerio de Jesús. Y cuando hablamos del ministerio de Jesús, tenemos que, en esos aspectos, en esos puntos, tenemos que ver que parte del ministerio de Jesús era establecer a su iglesia. Y Jesús tenía bien claro los propósitos, las cosas que él tenía que hacer. Y aparta a sus discípulos de la gente, de donde eran famosos, de donde eran muy conocidos, para entrar a un punto donde quizás no los interrumpiera la gente, donde quizás nadie los conocía o poco los conocían, y pudieran tener esta intimidad, este tiempo de trabajo, este retiro, podríamos decir, espiritual. Pero es importante destacar que cuando Jesús hace esta pregunta a sus discípulos, claro que Jesús sabía lo que la gente pensaba. Sin embargo, era una especie de empezar a meditar, empezar a ver estos aspectos. Jesús le pregunta a sus discípulos ahí en el versículo 13, ¿qué es lo que dice acerca del Hijo del Hombre? Y la respuesta por sus discípulos, no sé, aquí en esta parte no especifica quién contesta. Sin embargo, dice que ellos, algunos de ellos, empezaron a decir, bueno, dicen que eres Juan el Bautista. Recordando que Juan ya había muerto. Otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. La realidad es que cualquiera de esos personajes, estábamos hablando de que la gente tenía buen testimonio de Jesús, sabía que era un hombre de Dios, que era un hombre que podía hacer milagros, pero no daban ese paso de decir, conocemos a Jesús. Y esta pregunta lo que nos lleva a pensar es, ¿cuántos hoy en día, en nuestra actualidad, conocen realmente a Jesús? Si nosotros salimos a la calle y hacemos una encuesta de quién es Jesús, yo no sé cómo saldría esta encuesta.
No sé cuántos seguirían pensando que es un hombre o que fue un hombre sobresaliente, que fue un gran pensador como muchos filósofos, que quizás Jesús fue un maestro más de la religión cristiana. Sin embargo, Jesús se da a revelar hoy en día de una forma diferente. Hoy que tenemos las Escrituras, hoy que tenemos muchos libros hablando acerca de las enseñanzas de Jesús, de la vida de Jesús, hoy que hay millones de personas adorando y alabando a Jesús, hoy que podemos ver que hay muchas personas que su vida es transformada por Jesús, vemos cómo en cientos de templos Jesús es venerado. Podemos ver a través de las plataformas muchas series donde se habla de Jesús. Algunas sí rayan en lo absurdo, otras van más o menos pegadas al escrito. Sin embargo, hablan de Jesús. Nuestro tiempo, nuestra era se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Y aún con todo eso, todavía hay personas que dudan que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es lo que nos lleva a la siguiente pregunta que Jesús hace a sus discípulos. La primera es, ¿qué dicen ellos? La segunda pregunta es, ustedes, los más cercanos, los que han caminado conmigo, los que han vivido conmigo, ¿qué dicen acerca de mí? Y en la pregunta anterior, en la respuesta, dice que ellos, los discípulos, contestaron. En esta pregunta, solamente Pedro es el que figura y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros como hijos de Dios, como ya conocedores de Jesús, que hemos caminado con Él, que estamos aprendiendo de sus enseñanzas, ¿qué podemos decir de Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Y podemos decir, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y gloria a Dios. Porque cuando declaramos que Jesús es nuestro Señor, cuando declaramos que Jesús es nuestro Salvador, entonces estamos hablando de que Dios se ha revelado a nosotros. Esta declaración de Pedro sí tiene que ver mucho con el confirmar que Jesús es el Mesías. Era aquel que se había prometido por los profetas a lo largo de las Escrituras como el Salvador del pueblo, como el Redentor de Israel. La palabra Cristo y Mesías tienen el mismo significado, el ungido. Sin embargo, hay la otra parte donde Pedro habla acerca de, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaban en una ciudad donde había mucha idolatría, donde muchos de ellos adoraban, muchos de esta gente de esta ciudad veneraban a otros dioses. Quizás había imágenes, quizás había estatuas donde la figura tenía ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. Y Pedro dice, el Hijo del Dios viviente. Y esta declaración es muy importante, ya que contrasta con todos los dioses falsos que no oyen, que no ven, que no hablan, que no sienten. Y damos paso a entender que todo esto es porque Dios se dio a conocer. Dios reveló al hombre su plan, reveló al hombre a su Hijo, y de esta manera busca que nosotros podamos entender el camino. A lo largo de la historia es Dios quien se ha revelado al hombre. Por más que el hombre intente conocer, por más que el hombre intente ir a
A Él es Dios el que establece hacia el hombre. Dicho de otra manera, Jesús le responde a Pedro y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Es decir, el que tú hayas conocido, que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente, no es el resultado de tu discernimiento espiritual, no es el resultado de tu buena manera de vivir, de tu gran conocimiento, no, sino es el resultado de lo que Dios te ha revelado. Y así como a Pedro Dios le reveló quién era Jesús, así como a Dios le plació decirle a Pedro: tú eres el indicado para dar a conocer a estos hombres, a estos discípulos, quién es Jesús. También hubo otros a los cuales Dios les reveló. Uno de ellos son los magos que venían del oriente. Dice la Escritura, y en Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2, que cuando llegaron a Belén, ellos preguntaron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y también ellos revelaron el motivo de su visita, porque dice: venimos a adorarle. Ellos sabían a través de las Escrituras, es decir, Dios les reveló a través de los escritos antiguos que el Mesías habría de nacer, guiados por esa estrella del oriente. Y el propósito de ellos era adorarle. También hay otro grupo que a través de unos ángeles Dios les revela la identidad de este pequeño. Y dice Lucas capítulo 2 que vinieron, que estaban ahí los ángeles y vinieron o se presentaron una hueste de ángeles, los cuales daban gloria a Dios y dieron el mensaje de las buenas nuevas acerca de este pequeño. Y ellos fueron apresuradamente y vieron y fueron a constatar que era real lo que decía. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos entraron a este lugar y vieron al niño, le contaron a María y a José todo lo que había acontecido. Y después, cuando ellos regresaban, dice que iban glorificando y alabando a Dios. Los magos del oriente, revelados por las Escrituras, fueron a ver al Mesías para adorarle. Los pastores, a través de una hueste de ángeles, se les revela quién era Jesús. Y cuando ellos verifican estas cosas, en su corazón van glorificando y alabando a Dios. Hay otros personajes como Simeón, que la Biblia los describe como varón justo y piadoso, un hombre al cual por medio del Espíritu Santo se le había dicho que no vería muerte hasta conocer la salvación. Y llevado por el Espíritu, dice la Escritura, que 8 días después de haber nacido Jesús, lo presentaron al templo como marca la ley. Y que este hombre, llevado por el Espíritu, también vio al niño, lo tomó en sus brazos, oró por él y glorificaba a Dios, alababa a Dios, diciéndole: mis ojos han visto tu salvación por medio del Espíritu Santo. A este hombre le fue dado esta revelación acerca de la salvación de Israel. Otra mujer que tenía mucho tiempo, que pasaba mucho tiempo ahí en la iglesia, era una mujer viuda, que tenía 84 años de estar viuda. Dice que no se apartaba del templo y que servía en todo momento con ayuno y oración. Y que estaba presente en ese momento. Y entonces esta mujer entendió y daba gracias a Dios. Y compartía con otros sobre el niño. Y hablaba acerca de la redención de Jerusalén. Pero hay un personaje más, el cual Dios le reveló la identidad de Jesús. Y es Juan el Bautista.
Juan el Bautista sabemos que era contemporáneo de Jesús. Cuando su mamá Elizabeth estaba embarazada, dice que fue María, la madre de Jesús, que recién le había visitado el ángel, fue a visitar a su prima Elizabeth. Y cuando llegó con su prima, dice que este bebé, Juan, saltaba, porque ya sabía que ahí ya estaba el Hijo del Dios viviente. Ya estaba ahí por medio del Espíritu Santo. Desde muy pequeño, desde el vientre de su madre, Dios le reveló quién era el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan tenía su misión, Juan tenía su propósito. El propósito que Dios le había dado, y era preparar el camino del Mesías, anunciar acerca del Mesías. Y ya cuando estaban grandes, dice la Escritura que fue Jesús al río para ser bautizado. Y cuando lo vio Juan, declaró y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios es quien le revela al hombre quién es Jesús. Mucha gente hoy en día escucha de Jesús. Mucha gente hoy en día ha recibido el favor de Jesús. Se acercan a Él, oran, se acercan a una iglesia y piden oración, ayuda espiritual por un enfermo, por una persona que está quizás bajo la influencia de alguna adicción o de muchas otras cosas. Y mucha gente, después de recibir el favor de Dios, se aleja porque no conocen a Jesús. A lo largo de la historia del ministerio de Jesús, mucha gente se acercaba para ser sanada, pero encontramos un detalle importante en Jesús. Mucha gente que se acercaba para ser sanada no solamente era sanada, sino también era salvada. Jesús le perdonaba sus pecados. Es decir, iba la sanidad y la salvación. Pero yo creo que vale la pena preguntarnos nosotros, hoy en día, ¿qué decimos de Jesús? ¿Quién es Jesús? Si nosotros podemos declarar que Jesús es mi Salvador, que Jesús es tu Redentor, que Jesús es el Salvador para todo aquel que en Él cree, entonces podemos decir que Dios se está revelando a nuestras vidas, porque Él es el que nos da a entender, Él es el que se revela, el que nos da conocimiento para saber quién es Jesús. Ahora bien, Jesús, en este mismo pasaje podemos ver un legado, el legado de Cristo, y esto es la iglesia de Cristo. Dice el versículo 18 de nuestra lectura: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y aunque aquí en esta parte pareciera que por ahí hay grupos religiosos que enseñan que Pedro es el fundamento de la iglesia, es completamente erróneo. Jesús es el fundamento de la iglesia, es Cristo el fundamento de la iglesia. Sí, Pedro tiene una misión, Pedro tiene una tarea que el Señor le está encomendando, pero no es el fundamento, no es la roca fundamental o la piedra angular de la iglesia. Y es algo que tenemos que entender. Cristo es el fundamento de la iglesia. Yo quiero invitarles ahí en casa a buscar 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, que dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Es decir, nadie puede decir que en Pedro está fundamentada la iglesia. No, es en Cristo Jesús.
Efesios capítulo 2 del versículo 13 al 22 nos narra acerca de quién es la piedra angular de la iglesia. Y nos habla acerca de que en otro tiempo que estábamos errados, que había dos pueblos en Jesús, no en Pedro, en Jesús son uno solo, los judíos y los gentiles, los judíos y todos los que no somos judíos, ahora en Jesús, en Jesús. Y dice ahí en el versículo 20 de Efesios 2, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es decir, sobre las enseñanzas de ellos, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. No es la iglesia de Pedro, no es la iglesia de los apóstoles, es la iglesia de Cristo, basado en lo que el Señor le dio a sus discípulos para dar a otros. La iglesia le pertenece a Cristo. Los apóstoles y hoy en día nosotros los cristianos tenemos funciones, somos colaboradores. Sí, hacemos tareas importantes, pero la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Y vale la pena marcar esta diferencia. Muchas veces Jesús se refería y hablaba del templo como el edificio donde se reunían. Pero a partir de este momento, por primera vez, Jesús habla de la iglesia, que es el legado que Cristo Jesús dejó para sí mismo. La iglesia no es el edificio, la iglesia somos cada uno de nosotros. Cada uno la conformamos como la iglesia, sí, parte de un grupo, pero asimismo somos parte de esa iglesia universal de Cristo Jesús. Y la Escritura nos enseña en Efesios capítulo 5, versículos 25 y 27, que así los hombres deben de amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y dice así: y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa. Es decir, se entregó a sí mismo para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Cristo amó a la iglesia. ¿A quiénes? Aquellos creyentes, aquellos que declararon que Jesús es su Señor. Jesús se entregó por la iglesia, por cada uno de nosotros. Él dio su vida y la santificó por medio de la palabra. ¿Para qué? Para que como resultado de una iglesia, personas purificadas, gloriosas, sin mancha y sin arruga. No por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, sino en Cristo Jesús. Por eso, la iglesia no es de Pedro, la iglesia no es del hombre, la iglesia es de Cristo, siendo Cristo mismo su fundamento. Y hace mención acerca de que el poder de la muerte, el castigo, ya no tiene poder en Cristo Jesús, porque así como Él resucitó, también los que conformamos su iglesia resucitaremos. ¿En quién? En Cristo Jesús, no en Pedro. Resucitaremos en Cristo Jesús. Ahora, creo que es necesario y válido reconocer que Pedro fue el primer líder de la iglesia primitiva y que ese liderazgo fue compartido con los discípulos, que más tarde todos ellos llegaron a ser apóstoles. Fue compartida por el mismo Pablo, Bernabé, Timoteo, Tito,
Y todos los grandes hombres del Nuevo Testamento que aparecen en las Escrituras y en la historia de la iglesia, pero de ninguno de ellos le pertenece. Es de Cristo y ha puesto líderes, hombres que trabajan, hombres que se esfuerzan. Quiero terminar con esto de esta manera. Pedro fue un gran evangelista. En Hechos capítulo 2, en el versículo 14, nos habla acerca de que él, después de recibir el Espíritu Santo, se puso en pie y habló a los varones judíos y dio testimonio de todas las cosas. Versículo 41 y 42 termina diciendo que fueron bautizados aquellos que recibieron la palabra y que se añadieron aquel día como 3,000. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia naciente, y que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas, no de Pedro, de los apóstoles, de este grupo. Jesús llamó a 12 hombres, de los cuales 11 estaban encargados de llevar ese mensaje, y fue el mismo Jesús quien oró por estos hombres, y que a su vez oró por los que iban a creer en la palabra de ellos. Y hay uno más por ahí que conocemos, al apóstol Pablo, que fue Jesús mismo quien se le presentó. Pero reconocemos a Pedro como un gran líder de la iglesia primitiva, un gran evangelista que en su primer sermón 3,000 personas se añadieron. Un hombre lleno del Espíritu Santo, ya que cuando él hablaba, dice la Escritura, lleno del Espíritu, hablaba con esa autoridad. Hay una historia ahí en Hechos capítulo 3, versículo 6 en adelante, donde hay un hombre que le está pidiendo limosna y va junto con Juan. Y este hombre, cuando le pide esa limosna, Pedro le dice: no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Dice la Escritura que sus tobillos fueron reafirmados. ¿Qué es lo que tenía Pedro? El Espíritu de Dios para obrar, acorde como lo que había dicho Jesús, y cosas mayores harían ustedes en el nombre de Jesús. Reconocemos a Pedro como un gran líder, lleno del Espíritu Santo. Reconocemos a Pedro como un siervo obediente al Señor. Dice ahí en Hechos 5, versículo 40-42, que después de que estuvieron hablando acerca de lo que habían hecho los apóstoles, dice la Escritura así, que convinieron con un hombre llamado Gamaliel, y llamándolos a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen del nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De quién? De Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dos puntos importantes, hermanos. El primero es ratificar, que no queda dudas, que Cristo Jesús es el Hijo del Dios viviente. No hay dudas que Él es el Salvador, el Redentor, y que es Dios el que nos lo revela a cada uno por medio de la Escritura, por medio de su Espíritu Santo. Y el segundo punto es Cristo Jesús, el fundamento de la iglesia. Es de Cristo Jesús la iglesia. Y para Él, y dice la Escritura que así mismo Él la va preparando, esa iglesia, la cual somos parte, tú y yo. Y en esta hora, hermano, quiero que tomes el reto. El reto es muy sencillo: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Tú sabes quién es Jesús. Ahora te toca anunciar quién es Jesús. ¿Tú sabes lo que ha hecho Jesús en tu vida?
Ahora te toca anunciar qué es lo que Jesús ha hecho en tu vida. Dijimos, la iglesia no es de Pedro, pero Pedro era un líder en la iglesia. Y junto con Pedro estaban los otros discípulos o los otros apóstoles. Hoy no están ellos. Hoy ya no están. Hoy estamos tú y yo. Pero la mejor noticia es que tenemos al mismo Señor, Cristo Jesús. Vamos a orar y te invito a compartir las buenas nuevas de salvación. Lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de Cristo Jesús, eso es lo que tenemos que hablar. Hoy más que nunca, la gente necesita no escuchar solamente, sino conocer quién es Jesús. Te invito a tomar este reto y que juntos prediquemos, anunciemos el amor y salvación en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Señor, en esta hora queremos glorificar tu santo nombre y queremos agradecerte, Señor, el privilegio de conocerte. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido, Señor, que a través de tu palabra darte a conocer, Señor. Gracias porque tú has querido, Señor, acercarte a nosotros y darnos esa esperanza, darnos esa vida eterna que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque muchos de los que estamos escuchando y viendo este video, Señor, hoy en día podemos decir que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Señor. Y eso lo sabemos porque a través de la revelación en tu palabra sabemos que todo aquel que cree en Jesús será salvo. Pero no solamente a través de la palabra te has revelado, sino también te has revelado a través de tu Espíritu, porque podemos sentirte, Señor, podemos sentir tu presencia, podemos sentirnos, Señor, con la confianza de llamarte Padre, de ahora ser adoptados por ti, oh Padre, a través del sacrificio de Cristo. Gracias, Cristo Jesús. Pero tenemos una tarea muy importante y es anunciar a otros ese amor, esa misericordia, ese perdón. Y permite, Señor, que cada uno podamos asumir esa tarea, empezando ahí en el hogar, empezando con aquellos, Señor, que se han rehusado, empezando, Señor, con aquel vecino que muchas veces no quiere saber nada de ti. Danos, Señor, palabra, y así como te has revelado a nosotros, así como nos has dado tu Espíritu, Señor, que a través de Él podamos tener esa palabra para compartir a otros, Señor. Ahora entendemos que la iglesia te pertenece a ti, Cristo, pero que nosotros somos colaboradores tuyos y que no podemos poner otro fundamento que no sea Cristo Jesús. Ayúdanos a anunciarte, oh Jesús, como el Salvador, como el Redentor, como aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Y permite, Señor, que nuestras familias sean alcanzadas por ti, que nuestros familiares hallen gracia delante de ti, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, de escuela, compañeros del vecindario, que más personas, Señor, te conozcan como Salvador, como el Dios que todo lo puede. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y queda el reto para ti, hermano, de dar a conocer esa gracia, esa misericordia. ¿Quién es Jesús para ti? Comparte a ese Salvador con aquellos que amas, con aquellos que te persiguen, con aquellos que muchas veces te dañan. Compártelo,
con todas las personas que puedas, comparte esa salvación que es en Cristo Jesús. Que el Señor nos siga bendiciendo.